canción es la mía. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción. Esta canción, te doy una canción, la canción. Le doy la bienvenida a Nuestra Canción, el programa que le acerca a la historia de una pieza musical y a su creador. ¿Me acompaña? Simpson es un barrio matancero que ha trascendido por sus músicos. La primera vez fue en el siglo XIX con un danzón que honra su nombre. El danzón jamás pasará de moda mientras jóvenes músicos sigan apostando por su continuidad. Y para eso quiero que mi invitada de hoy, la musicóloga Jessica Clemente, nos hable un poco acerca de esto. Bienvenida al programa, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Precisamente la Orquesta Miguel Faílde, de la cual soy integrante, es un vivo ejemplo de estas palabras que estás diciendo, porque son jóvenes músicos quienes las integran, de entre 16 y 30 años, de que defendemos principalmente el danzón, aunque hacemos música tradicional cubana, mambo, cha-cha-cha, bolero, son. Sepa usted que Jessica, además de ser una de las integrantes de la Orquesta Miguel Faílde, también es una estudiosa de la obra del padre del danzón. Jessica, sé que Miguel Faílde fue hijo de un español con una mulata libre y que comenzó en la música de la mano de su padre, y luego, por supuesto, su hermano mayor lo encaminó con un buen profesor. Y lo encamina con Federico Peclier, que fue un profesor que estudió en el Conservatorio de París y también impartió clases allí. Y entonces él le imparte armonía y composición. O sea, ya Miguel Faílde traía una formación previa con su padre y su hermano, y Federico Peclier lo que hace es continuarla. Bueno, Miguel Faílde, además de dominar varios instrumentos, también impartió clases. Él sabía tocar cornetín, le llamaban el rey del cornetín. Fue profesor de Raimundo Valenzuela, un compositor, un músico cubano, habanero, que también tuvo su orquesta, que tuvo gran fama en el siglo XIX, que fue compadre de Miguel Faílde. También fue profesor de Enrique Guerrero. O sea, había muchos músicos de la época de Miguel Faílde, un poco más jóvenes, que fueron sus alumnos en el cornetín. Pero además sabía tocar el contrabajo, tocaba la viola y el contrabajo precisamente en iglesias, aunque la viola también la pudo interpretar en un quinteto que ocasionalmente hacía música clásica en los teatros de Matanza, en el Teatro Sauto, principalmente, donde llegó a tocar Beethoven, Schubert, Schumann. También tocaba el piano, tocaba el violín en menor medida. Estos eran todos los instrumentos que tocaba. Jessica, además del danzón, ¿cuál es el encanto que encierra las alturas de Simpson? Simpson fue el barrio en el que yo nací. O sea, más allá de toda la cuestión musical, para mí tiene un encanto familiar, porque mi familia continúa viviendo allá. Y no solamente Miguel Faílde me ha traído en ese barrio, también han habido otras investigaciones que para mí son muy importantes. Es el barrio donde vivo actualmente. Y usted recuerde que está viendo Nuestra Canción, hoy evocando a Miguel Faílde, el padre del danzón. Sígueme. Según testimonios de la época, el danzón se estrenó en el Liceo Artístico Literario de Matanza y que fue toda una sensación. En agosto de 1878, en la casa de los condes Bellidos de Luna, Miguel Faílde estrena la primera versión del danzón Las Alturas de Simpson. Que la forma de ese danzón era una danza, incluso la melodía era otra, totalmente diferente. Esto fue como un ensayo, porque esas celebraciones duraban una semana.
y se reunía la misma sociedad matancera, que era la que tenía que aceptar el danzón, la que tenía que acogerlo, porque era la que pagaba la música que hacía Miguel Faílde, y debido a que no fue acogida como él esperaba, decide acometer una segunda versión, que es la que llega hasta nuestros días, que es la que se estrena ya el 1 de enero de 1879. Así que transcurrió un tiempo entre agosto del 78 y el 79 para que él pudiera pensar, tocar esa primera versión a un público y luego estrenarla, porque fíjense, siempre se habla de un estreno, no se habla de una primera vez que se tocó. De Faílde solo se conoce que compuso el primer danzón, pero me imagino que hay muchas obras inéditas y no solo danzones. Exactamente, eso es lo que me está apasionando en este momento, porque forma parte de mi estudio de maestría que estoy cursando en el Colegio San Jerónimo de La Habana. Y precisamente va a la obra desconocida de Miguel Faílde, porque como parte de la orquesta, como integrante de la orquesta, me causa duda, bueno, ¿por qué no tocamos más? ¿Por qué no conocemos más sobre Faílde? Y es que decido llevar a cabo una investigación sobre este compositor, más allá de las alturas de Simpson. De eso se trata, del renacimiento de Miguel Faílde en el siglo XXI, después de tanto tiempo de haber creado las alturas de Simpson, y que sí hay música, hay otros danzones. Hay un danzón que se llama el Valle del Yumurí, que es uno de los... El Yumurí es un río matancero y que es uno de los ríos principales, que también pasa por las alturas de Simpson. Es decir, que hay toda una historia en la música y un sentir en la obra de Faílde hacia Matanzas. Otro danzón se llama Guerra, muy a tono con la época, porque el danzón era un pretexto. Las fiestas donde se tocaba el danzón era un pretexto para llevar a cabo acciones revolucionarias. O sea, siempre tengamos en cuenta que estamos en 1878, estamos en la época de la guerra del contexto histórico muy específico, pero tenemos boleros. Un bolero llamado Consuelo, dedicado a Consuelo Novoa, que fue una tiple del siglo XIX-XX cubano, que cantaba en el Teatro Martí, tuvo la oportunidad de hacer diferentes zarzuelas, Cecilia Valdés, Amalia Batista, hizo determinados personajes dentro de zarzuelas cubanas, pero que también la conoció Miguel Faílde y le dedicó un bolero muy, muy hermoso que pretendo montar dentro de la orquesta y además grabar, un bolero a dos voces. Bolero Murió tu esposa. También tiene otro bolero que se llama La Esperanza de Amor, boleros instrumentales, o sea, para un formato específico, cornetín, un instrumento en el cual era, como ya les dije, el rey, 2 violines, flauta, contrabajo, y además tiene un popurrí de aires cubanos, para piano también, que todo este repertorio está en montaje, porque son alrededor de 9, 10, tal vez 15 obras, que necesitan ser conocidas por un público y que tienen una melodía muy pegajosa y que sé que van a ser aceptadas por ese público cuando lleguen a conocer que más allá de las alturas de Simpson hay un Miguel Faílde. Sé que Etiel Faílde, desde que estudiaba a nivel medio en el Conservatorio de Música de Matanza, retoma el danzón como proyecto para darle continuidad entre los jóvenes músicos. Hacia el tercer año de nivel medio, estoy hablando más o menos del año 2007, Miguel Faílde fue algo que nos impactó como estudiantes, porque él y yo compartimos generación, compartimos el aula de nivel medio, incluso a nivel elemental. Ya en Elisa, él tuvo que atrasarse un año, pero bueno, decidimos de una manera casual, porque no fue un proyecto desde el primer momento, fue un fenómeno casual, llevar a cabo una orquesta, llevar a cabo la música que identifica Matanzas. O sea, porque se habla de danzón, pero siempre se habla de danzón desde las personas de la tercera generación. Pero hay jóvenes que tocan danzón, y en aquel momento teníamos los Portales de la Vigía, que es un espacio muy peculiar en la ciudad de Matanzas, y ahí nos reuníamos como estudiantes de 16, 17, tal vez 18, hasta 20 años, y hacíamos danzón, hacíamos mambo, hacíamos cha-cha-cha, pero siempre el danzón fue nuestra bandera. ¿Y cómo ha sido la recepción de la orquesta en la juventud? Todavía sigue siendo el público de mayor edad el que más nos acepta. Pero tuvimos la oportunidad de hacer una gira por las escuelas de arte de la zona central, desde Camagüey, y estuvimos incluso en Mayabeque, Artemisa, y realmente los estudiantes se sintieron muy contentos porque hacíamos talleres con ellos, entonces ellos se incorporaban a la orquesta porque el saldo final era un concierto, y entonces ellos
y tocaban las obras que ya habían estudiado previamente en los talleres. Y entonces eso nos permitió compartir con ellos y creamos un ambiente genial, realmente. Ese espacio, o sea, los estudiantes de música todavía nos acogen mejor. Necesitamos ganar más terreno. En el Pabellón Cuba tenemos la oportunidad también de lidiar con personas jóvenes y hasta el momento hemos tenido buena acogida, pero nos falta. Jessica, me gustaría que me hablaras de esta nueva versión de Las Alturas de Simpson por la orquesta Miguel Failde. Las Alturas de Simpson es el tema que inaugura nuestro CD, nuestro primer CD que estuvo nominado en la categoría de música tradicional en el Festival Cuba Disco, y es una versión que es el resultado de un grupo, porque sí, hicimos un arreglo previo, pero después hubo que cambiarlo para que sonara nuestro, que es lo que distingue a la orquesta. Entonces, estas Alturas de Simpson cumple con lo que exige Osvaldo Castillo Failde en su libro, que debía ser el danzón. ¿Qué te parece si despedimos el programa con esta versión? Me parece muy bien. Jessica, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros en el programa. Gracias nuevamente por la invitación y espero que se repita. Así que ya usted lo oyó, me despido con Las Alturas de Simpson por la orquesta Miguel Failde. Disfrútela y como siempre le digo, hasta la próxima. Thank you.